Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacerle una muy buena suspensión al General Lee. Espero les guste y sobre todo les sirva. Para este custom hice una colaboración con mi amigo Jesús Chiva del Club Custom Tampico. Me hizo el favor de hacerme 3 General Lee. Uno es este. Quiero agradecerle por tan excelente trabajo. Muchas gracias, amigo. Les recomiendo que vean todo el tutorial. Va a estar muy interesante. Además, va a ser muy fácil. Los invito a que hagan el suyo porque más adelante le vamos a hacer un accesorio muy especial. Este es el segundo General Lee que le encargué a mi amigo Jesús. La verdad le quedó muy bien. Muy buenos detalles. Como yo apenas estoy empezando mi colección, no podía faltar el General Lee. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y este es el tercero. Este se lo pedí con todo y empaque para tenerlo bien guardado. Y de sorpresa me llegó una muestra de pintura Spectra para que empiece a practicar. Muchas gracias, amigo Jesús. Comenzamos, amigos. Como este carrito ya se había destapado, me llegó con tornillos. Excelente trabajo. Esta suspensión que vamos a hacer debe de ser muy resistente. Ya una vez abierto, hay que analizar todos los espacios que tenemos de trabajo. En este carrito vamos a trabajar en el chasis y en los interiores. No se pierdan ningún detalle. A la carrocería la vamos a respetar, no la vamos a tocar. Vamos a usar este carrito como donador de partes. Vamos a usar el chasis y los interiores. Es una forma de respetar el trabajo de mi amigo Jesús Chiva. Solamente vamos a usar 4 resortes, 2 chicos y 2 grandes. Estos yo los reciclé de una impresora, pero se pueden usar la de los carbones o cepillos de los taladros o aparatos eléctricos. Se requiere que las llantas entren en la carrocería, pero como no vamos a tocar la carrocería, hay que rebajar el chasis. Pero primero hay que hacerle una guía a los ejes, y esa se la vamos a hacer con plastilina epóxica. Hay que ponerla bien apretadita. Así debe de quedar. Debe de estar bien definidas las guías de los ejes. Deben de moverse libremente. Tanto las llantas delanteras como las llantas traseras. Ahora hay que centrar el resorte en la guía del eje. Hay que centrar los 2 resortes. Hay que marcar para el siguiente trabajo. Así debe de quedar la plastilina epóxica. Eso nos va a servir de guía para los resortes para que no se nos salgan. Así como se ve en la imagen. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Los resortes no deben de quedar ni flojos ni apretados. Deben de correr libremente. Las guías de los resortes en la plastiloca se pueden hacer con una broca. No les doy medida porque es a la medida del resorte que ustedes consigan. Antes de continuar, siempre hay que estar seguros que todo funciona correctamente.
Así funciona y funciona muy bien. Lo siguiente es quitarle los topes al chasis por la parte de abajo. Solamente esos topecitos. Y vamos a lijar solamente un poco. Hay que lijarlo solamente hasta que quede plano. Hay que armar el carrito para ver dónde vamos a rebajar en el chasis. Recuerden que a la carrocería no la vamos a tocar. Hay que rebajar el chasis para poder recortar los ejes y no nos peguen las llantas. Como es muy poco lo que hay que rebajar, se puede hacer con lija. Estos costados son los que deben de rebajarse. Se requiere recortar un poco los ejes, aproximadamente 2 milímetros. Yo como tope le puse una gota de estaño, porque se requiere que quede resistente. Aquí se puede apreciar lo que se recortó. Fue solo un poco. Para que se pueda apreciar bien todo el trabajo que se hizo, aquí se ve, tiene mucho juego axial. Y ya recortado los ejes, tiene que quedarle muy poquito. El siguiente paso, amigos, es quitarle los topes a las llantas, tanto delanteras como traseras. Hay que quitar todo hasta arriba. Así es como debe de quedar. Debemos de poner los ejes y que libren las llantas. Debe de haber mucho espacio. Solo tengan cuidado de no rebajar de más para que no se salgan los resortes, porque ahí es el tope de los resortes. Y ya con todo listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, cuando todo ya está preparado y es momento de armar. Esto hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo, amigos. La idea de este tipo de suspensión es que sea muy resistente, porque vamos a jugar con él. Como les comentaba al principio del video, más adelante vamos a hacerle un accesorio especial para el General Lee. Recuerden, amigos, como siempre les aconsejo, antes de avanzar hay que probar. Hay que tener mucho cuidado cuando pongamos los interiores y sobre todo cuando pongamos la carrocería, que no se nos doblen los resortes, para que funcionen como debe de ser. Antes de poner los tornillos hay que checar llanta por llanta, que funcionen correctamente, y funcionan muy bien. Recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre es bienvenida, porque este canal lo hacemos todos. Y les quiero hacer una petición muy especial, que me ayuden a compartir. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Y un agradecimiento muy grande a todos que me dejan sus comentarios de cómo mejorar el canal. Muchas gracias. Te invito a que veas todo el contenido de mi canal y me des tu opinión. Últimas pruebas, amigos, antes de ponerlo a saltar. Creo que funciona muy bien. ¿Qué opinan? Déjenme su comentario.
Prueba número 1, a baja velocidad. Prueba número 2, un poco más de velocidad. Dependiendo de la dureza de los resortes, es como va a amortiguar. Si creen que salta mucho, hay que quitarle vueltas a los resortes. No gano, pero ¿cómo me divierto? Esto es divertido, amigos. Hay que volver a ser niños. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Nuevamente, muchas gracias a mi amigo Jesús Chiva de Club Custom Tampico. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.